Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, es quizá el ejemplo más claro de lo que significa convertirse en un petroestado. Pero como van camino de narcoestado, según dicen los Estados Unidos, Donald Trump ha decidido enviarles buques de guerra, incluso un submarino nuclear. Así que hay que hablar de Venezuela. Vamos con ello. Como os he dicho antes, Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Solo le sigue, como veis ahí, Arabia Saudita, pero Arabia Saudita tiene unos costes de extracción que son mucho más pequeños que los que tiene Venezuela. Rusia, por ejemplo, que tiene unas reservas probadas que son mucho menos importantes, tiene todavía mayores dificultades para sacar su crudo. Pero por otra parte, lo que es interesante es cómo ha crecido el Producto Interior Bruto per cápita de Venezuela desde el descubrimiento en la década de los 20 de las bolsas de petróleo. Bien, como veis, la evolución de la renta per cápita en Venezuela desde los años 20 ha dependido mucho de ese auge petrolero. Es verdad que ha habido momentos como la crisis del 29, en que se han producido reducciones de la cantidad de renta per cápita del país, pero fijaos que en la década de los 50 y los 60, con la dictadura de Pérez Jiménez y luego el pacto de punto fijo, pues el Estado venezolano empezó a invertir en infraestructura, educación, salud, y el país le fue muy bien, especialmente a partir del 73 con el embargo de la OPEP de petróleo por la guerra del Yom Kippur, y el año 77 parece que marca el máximo histórico a partir del cual el precio del petróleo empezó a reducirse, el país se empezó a meter en problemas porque no era capaz de ingresar suficiente dinero para mantener todo el Estado que había creado, y por lo tanto empezaron las emisiones de masa monetaria, la inflación, la devaluación enorme del Viernes Negro del año 83 del Bolívar, en fin, todo lo que sucede posteriormente, y después viene el boom petrolero que le toca a Hugo Chávez, principalmente por el crecimiento gigantesco del precio del petróleo que se mantuvo hasta el año 2014, año en el que, como veis, el precio se desploma y con él se desploma en realidad la economía venezolana. Alguno dirá que todo esto fue culpa de las sanciones. Fijaros que las sanciones surgen o se empiezan en marzo del año 2015, pero la caída ya se había empezado a producir antes por el crash del petróleo de julio de 2014, es decir, 9 meses antes. Se empezó a producir ya la caída, y en un vídeo que os hice sobre Venezuela ya os explicaba además cómo esto se observaba en determinados indicadores de salud, por ejemplo, en la mortalidad infantil. Quiero recordar en ese momento. Fijaos que esa producción no se recupera ni siquiera con el crecimiento del precio del crudo, que se empieza a reactivar a partir del año 2016, porque las capacidades productivas de Venezuela ya estaban absolutamente mermadas. Recordemos que los iraníes han colaborado durante ese tiempo para tratar de que las instalaciones no cayeran en una obsolescencia absoluta. Y eso ha producido que a partir efectivamente de 2014 pues tengamos que la renta per cápita de Venezuela ha caído en picado hasta situarse por debajo de la de Ecuador, que como veis es el país tradicionalmente más pobre de entre todos los países de Sudamérica. Lo que en su momento fue el motor de modernización y de ascenso a ser una de las economías más prósperas de América Latina se ha transformado en un lastre. El petróleo se ha convertido en una maldición cuando las instituciones se han ido degradando y el poder se ha ido concentrando en manos de élites incapaces de administrar la bonanza con una visión de largo plazo. La crisis reciente en Venezuela ha sido devastadora, como sabéis. La economía se ha contraído en 3/4 partes desde 2014 a 2021, un colapso pocas veces visto. La hiperinflación de 2018 superó el 130.000%, pulverizando salarios, ahorros y todo en realidad. A ello se sumó la caída brutal de la producción petrolera, resultado de décadas de mala gestión, pero también de las sanciones de Estados Unidos, que bloquearon el acceso a la financiación y a la tecnología. En 2023 hubo un respiro por la flexibilización parcial de las sanciones por parte de Washington, pero la falta de avances en materia electoral ha llevado a la Casa Blanca a reimponer sanciones y restricciones en 2024. El problema de fondo no es solo económico, sino que también es político e institucional. Como muchos otros petroestados, Venezuela ha sufrido el llamado mal holandés. El boom petrolero ha encarecido la moneda, debilitado la agricultura y la industria y dejado el país cada vez más dependiente del crudo. Pero además el petróleo reforzó un patrón de gobierno caracterizado por la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo, como ya he tratado en algún otro vídeo muy antiguo.
Cuando los ingresos del Estado dependen de la renta petrolera y no de los impuestos, la relación entre gobierno y ciudadanos en cierto modo se quiebra. El ciudadano deja de ser contribuyente y se convierte en beneficiario pasivo de subsidios y programas. La deuda pública supera los 150.000 millones de dólares, una carga impagable para un país sin acceso normal a mercados financieros. Y la inflación, aunque lejos de los picos de 2018, rondaba el 190% en 2023, reflejo de una economía sin disciplina monetaria. A todo ello se suma la deriva autoritaria de Maduro, represión de opositores, control de medios, manipulación electoral y un aparato judicial subordinado al Ejecutivo. Las consecuencias sociales son dramáticas. La mitad de los ciudadanos de Venezuela viven en la pobreza y cerca de 8 millones han abandonado el país en la última década. Y todo ese público se ha derramado en Colombia, con 3 millones casi de migrantes, Perú, 1,5 millones, Chile, medio millón, y decenas de miles que se han asentado en países, por ejemplo, como España o Estados Unidos o incluso Argentina. El impacto, por lo tanto, demográfico, económico y humano de esta diáspora es tal que muchos comparan la crisis venezolana con la de una guerra como la Siria, por ejemplo, pero sin guerra de por medio. Y en todo este asunto, los Estados Unidos han seguido permitiendo que el régimen se mantuviera gracias al papel jugado por una empresa petrolífera, Chevron. A finales del año pasado, las operaciones de la compañía generaban aproximadamente el 20% de las exportaciones de crudo de Venezuela y aportaban hasta el 31% de los ingresos petroleros para el gobierno de Maduro. En un estado cuya economía depende casi exclusivamente de la renta petrolífera, semejante cuota en manos de una sola multinacional extranjera no solo revelaba la potencia que tiene Estados Unidos, sino hasta qué punto Estados Unidos tiene tomado de su hilo la supervivencia del régimen de Caracas. Esa centralidad se ha hecho más evidente a partir de las elecciones en Venezuela el 28 de julio del año pasado. El candidato opositor, Edmundo González, derrotó por un margen de 2-1 a Maduro, según las actas verificadas por observadores independientes. Y sin embargo, el régimen desconoció estos resultados, se negó a aceptarlos y respondió con una ola de represión que incluyó la persecución judicial a González, que hoy, yo lo he visto antes de verano por aquí en España. Así que, mientras todo esto ocurría, Chevron intensificaba su labor de lobby en Washington. Y apenas unos días después de la elección, los altos directivos de la empresa se reunían con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado para insistir que, permanecer en Venezuela reforzaba la seguridad energética de Estados Unidos y ayudaba a la estabilización del mercado global. Lógicamente esto es muy discutible. ¿Por qué? Porque la cantidad de petróleo que se saca de Venezuela y que saca Chevron no es suficiente para estabilizar el mercado mundial. Son unos 300.000 o 400.000 barriles adicionales al día, irrelevante en un mercado mundial de 105 millones de barriles diarios. Así que los únicos beneficiarios de esta actividad de Chevron efectivamente son Nicolás Maduro y su círculo de poder, que obtienen divisas frescas en un contexto en el que no las pueden conseguir por las sanciones de Washington. Esta contradicción es muy interesante y explica, yo creo, muchas de las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, las oscilaciones respecto de la política con Venezuela que hemos visto en la Casa Blanca desde que Donald Trump se ha instalado en ella. Acordaos que en mayo de este año, Trump revocó la licencia que tenía Chevron como un gesto de respaldo a la oposición. Mayo. En julio, el Tesoro emitió una licencia limitada y secreta que permitió a Chevron reanudar las exportaciones hacia las refinerías de Estados Unidos. A cambio, es cierto que Maduro liberó a 10 rehenes de Estados Unidos y aceptó la devolución de 250 migrantes venezolanos que Estados Unidos tenía en El Salvador, en esta fiebre que hay ahora de expulsar a los migrantes. El pacto revertió la decisión previa de bloquear a Chevron y volvió a ponerla en primera línea de esa producción. Así que mientras Chevron recuperaba su licencia, la Casa Blanca negaba permisos a otras empresas europeas, a Repsol, España, Eni, Italia, Magellan Prom, Francia y a Reliance, India. Estos grupos habían logrado durante el mandato de Biden licencias privadas que les permitía cobrarse deudas de PDVSA en especie, es decir, en crudo. Pero Trump dejó expirar estas autorizaciones y solo mantuvo abierta la de Chevron. Así que esta estrategia claramente refuerza la capacidad de presión de Estados Unidos respecto de Maduro, pero también la idea de que Estados Unidos mantiene, en cierto modo vivo, como si fuera un mantenimiento artificial,
al gobierno de Caracas. ¿Es esto una medida para contener la influencia de Rusia, China e Irán en Venezuela y de paso aliviar a las refineras de Estados Unidos? Pues puede ser un interés exclusivamente de Estados Unidos. Entiendo que no solamente lo harán por el dinero de los 200.000 o 400.000 barriles que se venden. Pero lo que sí es cierto es que marca una línea muy definida de lo que Estados Unidos pretende hacer con Venezuela, que por ahora no parece que sea tratar de derribar al régimen para sustituirlo por un régimen democrático, por un régimen en el que la oposición pueda hacerse cargo del país. Quizá porque no ven claro que esa oposición sea capaz de eso, de hacerse cargo del país. Y estábamos en todo esto cuando el 20 de agosto de este año se revelaba por el Wall Street Journal que Donald Trump había ordenado al Pentágono desplegar 3 destructores de misiles guiados, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson. ¿Cuál es la misión? Interceptar cargamentos de droga vinculados a cárteles latinoamericanos frente a las costas de Venezuela. A diferencia de otras operaciones, en las que la Marina apoya a la Guardia Costera, esta vez los buques son los que deben realizar esas tareas de interceptación. El despliegue supone una escalada de confrontación muy importante con el gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de dirigir el cártel de los soles desde hace muchos años y de participar en el envío masivo de cocaína a Estados Unidos. Con todo esto, en enero se firmó una orden ejecutiva que designaba a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas y en ese mismo marco se incluyó a la famosa Tren de Aragua, que es la red criminal que de repente ha aparecido en los medios de comunicación como la más potente ahora mismo y nacida precisamente en Venezuela. Además, sabéis que recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido $50 millones de recompensa por la captura de Maduro, al que califica como uno de los principales narcotraficantes del mundo. Por si fuera poco, Reuters nos contaba ayer que el Pentágono ha sumado a todo eso un crucero de misiles, el Lake Erie, un submarino nuclear, el USS Newport, ambos con capacidad para lanzar misiles Tomahawk, y además un grupo anfibio con 3 barcos, el San Antonio, el Iwo Jima y el Fort Lauderdale, con 4.500 efectivos a bordo, incluidos 2.200 marines. Y además aviones de patrulla, estos aviones de inteligencia, de vigilancia electrónica P-8 Poseidón, con lo cual ahora mismo el Caribe está completamente controlado por la Armada de los Estados Unidos. Algunos piensan que usar destructores Aegis multimillonarios para perseguir narcolanchas es claramente sobrepasarse o sobreactuar. Esto, por ejemplo, lo decía el almirante retirado James Stavridis, que alguna vez os he hablado de él. Y por eso ha empezado a surgir una enorme inquietud, rumorología por todas partes acerca de si los Estados Unidos no están pensando solo en presionar de forma, vamos a decir que presencial, al gobierno de Maduro para que no participe en estas operaciones de narcotráfico, sino que a lo mejor están pensando en ir un poco más allá y atacar finalmente al gobierno de Maduro para tratar de escabezar ese gobierno y sustituirlo por otro. Por ahora no podemos tener más pistas que lo que es la pura acumulación, y esa pura acumulación hay que reconocer que es muy espectacular, pero podría responder a otras razones. ¿Cuál es la importancia que tiene Venezuela respecto de la producción y el tráfico de droga comparado, por ejemplo, con Colombia? Lo que sabemos nosotros es que la producción de droga se realiza principalmente en países andinos, es decir, Colombia, Perú y en mucha menor medida, por lo que se puede observar directamente a través de las incautaciones de Venezuela. Y que existen 2 grandes mercados de consumo, de demanda, que son los Estados Unidos de América y luego tenemos la Europa central y occidental. Es cierto que los países de los que salen todos estos envíos principalmente son Bolivia, son Perú, son Colombia y en menor medida Ecuador, Brasil y por otra parte también Venezuela. Las rutas pueden ser o bien aéreas, o bien terrestres, o bien marítimas. En las rutas aéreas es donde Venezuela parece que tiene una mayor importancia por lo que se observa de las incautaciones de droga. Es decir, principalmente la droga sale de ese triángulo que os digo, de Colombia, Perú y Bolivia, y puede volar hasta Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, dependiendo de cómo sea más interesante para los narcotraficantes el envío hacia el norte. Venezuela parece ser uno de los principales lugares de envío de droga hacia los Estados Unidos y posteriormente hacia Canadá.
Si nos vamos a lo que es los envíos por vía terrestre, obviamente la vía terrestre hacia Venezuela es importante porque de alguna forma tienen que hacer llegar la droga desde Colombia a Venezuela, para luego transmitirlo por avión, por ruta aérea, hasta los Estados Unidos. Y por lo tanto, tiene una gran importancia también en ese sentido. Pero no la tiene tanto en lo que es la ruta marítima. Las rutas marítimas, quienes tienen más importancia son los países de Centroamérica, lógicamente. Pero Venezuela también lo tiene, ¿por qué? Porque si os fijáis, aquí existe una transmisión geográfica muy interesante a través de todas estas islas, de todo este archipiélago que va creciendo hacia República Dominicana. República Dominicana que se convierte entonces en un lugar de transmisión de la droga que se puede llevar incluso por vía marítima, isla a isla, dependiendo de qué isla, supongo que algunas se la saltarán, para que llegue a la República Dominicana y de ahí pueda ser transmitida hacia otros países o incluso en Haití o incluso en Jamaica, que pueden ser también lugares de envío de la droga. Pues viendo el análisis que hace las Naciones Unidas para los años 2023 o 2024 con aprehensiones de droga, pues observamos que Colombia es el país que más droga aprende. Existe una gran cantidad de incautaciones a lo largo de Centroamérica, también en Ecuador, también en Perú. En Venezuela es donde prácticamente no se incauta nada. Eso podría alimentar la narrativa del gobierno de Maduro de que allí no se produce droga porque ellos lo cortan completamente. Pero si nos vamos a las zonas limítrofes, pues en las zonas limítrofes, es decir, en esa zona que comparten el Catatumbo, tanto Venezuela como Colombia, ahí se afirma que existe producción de droga importante por parte de Venezuela. Lo que sí resulta llamativo es que no parece que Venezuela sea un productor tan sumamente importante como para alimentar un despliegue naval como es que está realizando ahora mismo Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Tendría sentido que lo hiciera frente a las dos costas, tanto la caribeña como la del Pacífico, de Colombia, por ejemplo, porque Colombia efectivamente sí que es importante para la transmisión de droga y sobre todo para la producción de droga. Es decir, la colaboración entre Estados Unidos y Colombia tendría que ser muchísimo más importante. Es curioso que al final del mandato de Biden surgieron noticias de que lentamente y de forma muy discreta los Estados Unidos habían dejado de realizar observaciones satelitales sobre Colombia precisamente con el objetivo de conocer dónde se producía la droga en concreto. Así que podemos también preguntarnos, por lo tanto, sobre cuál es el sentido, cuál es el objetivo de todo el despliegue naval de los Estados Unidos. Y mantener la hipótesis de que quizá están planeando algún tipo de operación efectivamente para derrocar el gobierno de Maduro. Aunque también es cierto que Maduro ha estado protestando en los últimos tiempos de forma importante contra la Guyana británica. ¿A santo de qué? Pues a santo del Esequibo. Hoy mismo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha anunciado un movimiento más concreto que es el envío de buques venezolanos hacia el norte del lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, es decir, hacia el corazón petrolífero del país. Y en este caso no se trata de simples patrulleros, dijo Padrino, sino de naves de mayor envergadura desplegadas en una área que es clave para las exportaciones tanto de Chevron como de PDVSA. Desde allí parten los cargamentos hacia las refinerías del Golfo de México y hacia los clientes chinos. Por lo tanto, toda esa región es un punto neurálgico. Y hace unos días, a principios de agosto, Maduro amenazaba a Guyana diciendo que iban a recuperar el Esequibo. Ya sabéis que, aunque existe la posibilidad de retrotraer estos problemas a los acuerdos que en algún momento se han realizado entre la Guyana y Venezuela, en concreto el acuerdo de la ciudad suiza de Ginebra del año 1966, que declaraba nulo el laudo arbitral de 1899 y que obligaba a los dos países a negociar antes de acudir a organismos internacionales, y que por lo tanto podría existir alguna posibilidad de acuerdo entre los dos países. Ahora mismo las tensiones entre ambos son importantes. ¿Por qué son importantes las tensiones entre ambos países? Sencillamente porque, como sabéis, entre la Guyana y Venezuela, en el mar se ha descubierto petróleo. En principio se están instalando lo que se llaman instalaciones flotantes de producción, almacenamiento y envío o extracción a la tierra de petróleo, es decir, unos grandes barcos que tienen una capacidad de almacenamiento de unos 2 millones de barriles y que pueden extraer cerca de 200.000 barriles diarios de petróleo. Pues Chevron
y Exxon han obtenido permisos para extraer petróleo de las bolsas que en el mar se han localizado frente a la Guyana. ¿Cuál es el problema? El problema lo veis en este mapa. El problema está en que los límites que la Guyana reclama marítimos y los que reclama Venezuela no son exactamente los mismos. Y los que reclama Venezuela le permitirían tener un derecho de explotación de las bolsas que están ahí. Y es aquí donde surge obviamente todo el asunto del interés de los Estados Unidos, del interés anglosajón en esas extracciones y en limitar al máximo posible las posibilidades de inestabilidad que puede introducir Venezuela en la ecuación. Tened en cuenta que desde finales del siglo XVIII, principios del XIX, el Reino Unido es el que acaba teniendo el dominio de esa colonia, que en principio fue española, que la provincia venezolana se extendía a la mayor parte del territorio de lo que es ahora la Guyana, que en la parte oriental se instalaron los holandeses a partir del siglo XVII, que fueron expulsados por los británicos, y que una vez que los británicos pierden la capacidad de influencia en la Guyana, porque ésta se independiza, si recuerdo bien, en el año 1966, los Estados Unidos son los que entran en la ecuación como garantes de la seguridad de la Guyana, que es el único país continental de Sudamérica cuya lengua oficial es el inglés. Así que aquí tenemos dos posibilidades que se nos abren. La primera posibilidad es que efectivamente Donald Trump tenga un plan de largo plazo, o quizá de plazo más breve, para derrocar a Maduro y que estemos en la antesala del fin del régimen bolivariano, de la República Bolivariana que inició Hugo Chávez, o que estemos ante una situación muy distinta, que es una advertencia enorme contra Venezuela, desplegando una capacidad militar que puede efectivamente destruir con, yo creo que relativa facilidad, las capacidades militares y navales de Venezuela. Y por lo tanto una advertencia para que Maduro sea cooperador, no se aproxime a los adversarios geopolíticos y por otra parte que no toque las narices en el Esequibo, que el Esequibo lo van a explotar directamente los estadounidenses. El plan es ir situando un barco de estos cada año. Estos barcos FPSO, Floating, Production, Storing y Offloading, me parece que son a lo que responden las iniciales FPSO, uno cada año para tratar de sacar de allí toda la riqueza petrolífera que existe en ese subsuelo marino. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un poquito más largo de lo habitual, pero yo creo que el tema lo requería, dar una explicación un poco más amplia. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, activar las notificaciones, dadle al botón de like, recordad que en la descripción del vídeo está la dirección del canal de WhatsApp al que os mando el enlace de todos los vídeos que hago a diario, bueno, algún día fallo. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.